En 1964 yo había terminado mis estudios en Colorado State University y me había contratado una empresa que se llamaba MTI. MTI es Management Technology Inc. Ellos me contrataron en Los Ángeles porque yo había ido a visitar ahí a mis tíos, porque no había conseguido trabajo después de terminar mis estudios y pensaba que ya tenía que regresarme al Perú. Pero dio la casualidad que a través de mi prima Zelda hice un contacto y entonces me entrevistaron y me contrataron. Y cuando me contrataron me preguntaron, ¿y usted sabe dónde queda West Virginia? Le digo, no. ¿Y a usted le importaría ir a trabajar a West Virginia? Le digo, no. Entonces me contrataron en Los Ángeles y me mandaron a West Virginia, primero a Charleston, que es la capital, y bueno, empecé ahí a trabajar, estuve ahí varios meses trabajando y después, en esa época, el contrato que tenían era justamente para promover la construcción de carreteras. El gobierno americano había dado o estaba subvencionando el 90% de los costos de las carreteras interestatales en Estados Unidos, siempre y cuando que cada estado usara ese dinero y construyera las carreteras dentro de un periodo de 10 años. Y habían pasado 9 años y en West Virginia no tenían la menor idea ni cómo empezar a hacer la parte de diseño, de ingeniería, de los contratos y todo, entonces contrataron a esta empresa. Pero después le extendieron el contrato y dijeron que por favor querían que haga un trabajo en un pueblo muy chiquito que se llamaba Buchanan. Y en ese pueblo había antiguamente una cárcel muy grande, que ya no era cárcel, y se estaba usando eso para mantenimiento de equipos mecánicos. Y entonces había una serie de encargos, me encargaron 2 o 3 cosas para hacer, pero la cosa más interesante que sucedió fue que me dijeron que si yo podía hacer un cálculo de cuántos camiones barredores de nieve, que en inglés se llama snow plows, cuántos camiones de barredores de nieves debería de tener el Estado en todas las carreteras para que cuando empiece a nevar, que no se acumule la nieve y que los vehículos puedan seguir transitando. Y además de eso, dónde poner los depósitos de los equipos en las diferentes partes del estado. Entonces me preguntaron si yo podía hacer eso. Le dije, sí. Pero lo gracioso es de que la primera vez en mi vida que yo había visto nieve fue el año anterior cuando yo llegué a Colorado. Yo cuando vivía en Lima nunca vi nieve, nunca. Entonces era un poquito irónico de que una persona que nunca había visto nieve hasta el año pasado se le encargue una tarea así. Bueno, me preguntaron cómo lo voy a hacer. Le digo, bueno, hay que hacerlo en marcha atrás. Primero hay que poner cuál es el objetivo, qué cosa es lo que se quiere. Se quiere de que no haya más de 2 pulgadas de nieve acumulada en las carreteras principales, cuántas millas de carretera principal hay, y de acuerdo a eso, cuánto es lo que puede barrer cada camión barredor de nieves, y de acuerdo a eso se podía calcular, ¿no?, más o menos cuántos camiones se tenían que tener. Por otro lado, había que también ubicarlos en diferentes partes del estado, y además no siempre nieva en un solo sitio, ¿no?, o en todo el estado, sino nieva a veces en un lado y después en el otro lado. Pero es un trabajo que lo completé y realmente yo estaba riéndome por adentro, pero vinieron y me felicitaron porque yo les expliqué todo el procedimiento, cuál era el razonamiento que había utilizado, y me dijeron que estaba perfecto. Así que
Esa fue una de las actividades interesantes que me tocó hacer en West Virginia.